Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a nuestra emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar cada domingo acompañándonos a esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Hoy, como es acostumbrado, con una lectura favorita. En esta ocasión, el libro Las cosas de la casa, de nuestro autor colombiano Celso Román, en esta edición de Panamericana, que es la 6ª reimpresión. Vamos a leer entonces el capítulo dedicado a un objeto de la casa llamado Los Bombillos. Una vieja canción dijo, desde hace muchos años, ¿qué cosa eran los bombillos? Calabacitos alumbradores. Eran los frutos del totumo luciérnaga, el iluminado de los árboles. Solo crecía en la cintura de la tierra, donde el sol da todo el año, lugar que hoy los científicos identifican con el nombre de Ecuador, pero que hace siglos era dominio de los incas, pueblo al que nos referimos al hablar de las chapas precisamente porque no las usaban. En los jardines del Inca, donde según la leyenda todo era de oro, estaban los árboles de totumo que producían los calabacitos alumbradores. Al contrario de lo que ocurre hoy día, en ese entonces su uso estaba limitado a la iluminación de los jardines sagrados, las habitaciones del soberano y los templos del sol y de la luna. Tomás Alva Edison, un sabio que creía en la fantasía, oyó hablar alguna vez de los calabacitos alumbradores, que los conquistadores creyeron de oro y que precisamente destruyeron por no serlo. Ellos buscaban el metal precioso, no la luz, y por eso inventaron un adagio: no todo lo que brilla es oro. Edison dijo que sería posible volver a hacerlos y se propuso inventárselos o algo así. Al menos en parte, restituirle a la naturaleza algo de la belleza que la ambición del hombre había destruido. Se inventó el bombillo, pero antes de darle ese nombre, como era un artista, le dio un nombre más poético: bujía incandescente. Claro que le resultó un poco complicado, porque necesitó el vidrio, los filamentos de metales especiales, los cables, la luz eléctrica, los interruptores y tantos otros inventos necesarios para el sencillo acto de encender y apagar un bombillo. Los calabacitos alumbradores, en cambio, además de tener la natural hermosura y la sencillez de un fruto que parecía de oro, no necesitaban más que la luz del sol para emitir su brillo, agua fresca y la mano cariñosa de un jardinero. Y colorín colorado, este lindo texto se ha acabado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, una emisión que habla de algo que hicieron aquí en este libro con los bombillos. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Disfrutemos nuestra conversación acerca de un emprendimiento, así como el de Tomás Alva Edison. Quisiera empezar esta conversación con Luisa Fernanda acerca del emprendimiento, con una cita que ella ha llevado a los documentos que ha expuesto a la comunidad educativa, de Andy Freire 2004, y que dice: no hace falta ser rico ni joven ni necesariamente haber pasado por la universidad para emprender.
Lo que se necesita, y esto sí es irreemplazable, es tener coraje, convicción en lo que uno quiere emprender. Con esta cita, Luisa, te doy la bienvenida, te agradezco de nuevo estar aquí en nuestro programa y bueno, sé que has desarrollado un modelo para la formación en habilidades de emprendimiento social como apoyo a la educación media y técnica. Entonces, la primera pregunta necesaria, ¿qué es el emprendimiento social, Luisa? Muchas gracias. De acuerdo, para comenzar a hablar de emprendimiento social, hablemos un poco de qué es ser emprendedor y qué es en general el emprendimiento. El emprendimiento como tal se reconoce, digamos, desde el siglo XIX, porque antes no era que no existiera, era que sencillamente no estaba bajo ese rótulo. Pero se ha reconocido bajo el término de emprendimiento todos estos ensayos exitosos o no exitosos que las personas dedicadas al comercio se atreven a hacer. Entonces, cuando se habla de comenzar una manera diferente de cualquier tipo de negocio, se estaría hablando de emprendimiento. Más adelante podríamos mirar si realmente califica o no. En un comienzo quedó así, y así se ha venido trabajando en el pasar de los años. Luego, entonces, se ha dado también una característica para hablar de quién es un emprendedor. Si yo me sumo entonces a la definición de emprendimiento como el arriesgarse a generar algo diferente, a incursionar en algo que no se ha hecho, el emprendedor va por el mismo camino. Es esta persona que quiere arriesgar, es esta persona que innova, que no le tiene miedo al fracaso. Ese es un emprendedor. Cuando estas dos situaciones se encuentran, yo como emprendedor me arriesgo, veo una oportunidad y yo digo, yo me voy por ahí y me va bien o me va mal, pero lo intenté, estoy haciendo emprendimiento, ¿verdad? Entonces, así durante muchos años, más de un siglo, el emprendimiento era únicamente, digamos que dedicado y visto en los empresarios y comerciantes, únicamente ahí. De un tiempo para acá, afortunadamente, el término también se acuña a la educación. Y es cuando comenzamos a ver que no solo se emprende en empresa, sino que hay varias formas de hacer emprendimiento. Y es cuando se hace la clasificación. Hablamos entonces en este momento, en el siglo XXI, de 3 clases de emprendimiento. Emprendimiento empresarial, emprendimiento corporativo y emprendimiento social. ¿Por qué vamos a hablar de emprendimiento social? Es la rama en la que más he buscado, he investigado y en la que me he detenido, porque vamos a ver los elementos que lo componen y cómo perfectamente hacen parte de la formación que un estudiante recibe en un colegio y que así además trabaja no solo la formación empresarial, sino también el desarrollo personal. Por eso es importante trabajar emprendimiento social. Entonces, ¿qué es emprendimiento social? Cuando se trabaja en una institución educativa de emprendimiento social, se habla de este tipo de emprendimiento que forma personas responsables con el medio ambiente, responsables con la sociedad, personas que quieren dejar un grano de arena en este mundo en el que están transitando. Y una característica muy importante del emprendimiento social es que se trabaja en equipo, es que se reconocen las fortalezas de los líderes, pero también las debilidades. Y en cambio, se encuentran esos puntos fuertes en las personas que pueden llegar a ser parte de ese equipo. Se llaman y se invitan a esas personas y se genera un proyecto maravilloso contando con las fortalezas diferenciadas de cada una de las personas que hace parte del grupo. ¿Sí? Aquí te hago una pregunta, Luisa, para poder ir desglosando como el tema. Tú hablas de emprendimiento social, nos hablaste de 2 emprendimientos más que pertenecen a lo corporativo, ¿cierto? Pero el emprendimiento social tiene que ver más con lo comunitario, con la comunidad. Y entonces la primera pregunta, aunque ya nos resolviste algo,
yo decía, ¿para qué esa formación con nuestros niños y jóvenes? ¿Para qué ese emprendimiento con los niños y jóvenes? Entonces quisiera como ahí que tú nos ilustraras bien. ¿Para qué formar lo que tú en un documento denominas esa personalidad emprendedora? Correcto. Vale, de acuerdo. El emprendimiento social tiene una característica muy particular y es que trabaja características de la personalidad del individuo y no lo aparta nunca de su relación social. Relación social familia, relación escuela, relación social en un grupo étnico, en una ciudad, en una empresa. Entonces, tiene estas dos partes. No me dejo llevar únicamente por el interés económico que tiene el emprendimiento empresarial, que es el que prima. En el emprendimiento social no. Trabajo tanto el desarrollo de la personalidad del individuo. ¿Por qué? Porque necesito que sea un ser socialmente responsable. Necesito que sea un ser que piense en su interés y en su bienestar, pero en un bienestar colectivo. Y eso lo logro cuando yo trabajo con ese joven y ayudo a que desarrolle esas habilidades en su personalidad. Por eso hablamos de varios elementos primordiales para formar esa personalidad emprendedora, pero emprendedora de carácter social. Entonces, siempre voy a tener presente que estoy trabajando el desarrollo de la personalidad, no solamente las habilidades para negociación, para innovación, para creación, sino que a partir de trabajar el desarrollo de la personalidad, trabajo esas habilidades que hacen que esa persona pueda, por ejemplo, formar equipo, que sea un líder, que sepa resolución de problemas, manejo de conflictos. En otras palabras, que sea resiliente. Tú nombrabas ahí, sí. Tú nombras en tus propuestas unas características importantes, yo las quiero sintetizar, pero para que tú después nos amplíes más cómo desarrollar esa personalidad. Tú hablas de resiliencia, de liderazgo, de compromiso ético, de innovación y de responsabilidad social, que has centrado tu idea ahí, o sea, un emprendimiento que tenga una responsabilidad social, y por eso hablamos de emprendimiento social. ¿Cómo desarrollar esa personalidad, Luisa? Primero desde el colegio, luego desde la familia. Perfecto. Cuando yo hablo que quiero formar estudiantes resilientes, entonces estoy hablando del concepto total de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que trabajar con el niño, con el joven, con el adolescente, trabajar su autoestima, trabajar su autoaceptación, trabajar su autoconocimiento, el afrontamiento es decir, la toma de conciencia, la responsabilidad, la resolución de problemas. ¿Cómo hago esto? Como educador, desde los primeros años de vida, mi lenguaje como educador, sabiendo que soy modelo para mis estudiantes, tiene que ser bastante positivo. Todo el tiempo debo llenar a mis estudiantes de mensajes positivos, de los aliento para que avancen. Si hay un tropiezo, eso no quiere decir que no puedo hacerlo. Es sencillamente que me estoy probando para cada vez llegar a ser mejor hasta que lo haga excelentemente. Cuando una persona desarrolla una autoestima positiva, es una persona muy confiada y muy segura de sus capacidades. Y esa es una de las principales características para ser emprendedor social. O sea, ser emprendedor social no se nace, se forma. Y yo, como educador, en mis manos tengo esa tarea grandísima de orientar a mis estudiantes para que sean personas muy propositivas, para que sean personas que, como están tan seguras de que tienen sus capacidades y las pueden poner en favor del bienestar colectivo, personal y también colectivo, estas personas, si hubiese un fracaso, si hubiesen tomado un camino equivocado en algún momento, no va a haber mayor inconveniente, o sea, no va a haber fracaso, ¿sí? Eso no quiere decir que no se equivoquen o que no haya frustración. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que un estudiante sea innovador, sea creativo?
No podemos estar enviándole mensajes negativos. Como educadores, nuestra misión y nuestro encargo social es generar ambientes felices, ambientes de confianza, de tranquilidad, y eso lo vamos a generar ayudados de un lenguaje, no solo verbal, sino gesticular, donde vamos a darles apoyo moral, afectivo y efectivo a nuestros estudiantes en esos pequeños emprendimientos que hacen en el aula, porque los chicos, de por sí, entre más chicos, más curiosos son y más innovadores pueden ser. Los maestros no tenemos por qué coartar eso, al contrario, tenemos es que impulsar. Tú has dicho algo bien importante, Luisa, y me llama la atención, y es el lenguaje. El lenguaje que utilizamos, bueno, podríamos pensar en los maestros, pero también las familias, ¿no? Cuando un hijo o un estudiante viene y con sus ojos grandes, porque ellos se maravillan de una manera especial y nos dicen, tengo esta idea, quiero hacer esto, se me ocurrió esto, y que el lenguaje sea positivo, sea de pronto también asombrarnos con esa curiosidad y apoyar esa curiosidad. Quisiera que nos dieras más pistas sobre ese tipo de lenguaje, porque tú hablas de ese lenguaje que nos permite la autonomía, de ese lenguaje que nos permite un empoderamiento, de ese lenguaje que nos permite la autoconfianza. Y algo bien importante también, Luisa, es tú hablas de ese espíritu emprendedor que se forma. Entonces creo que a través de ese lenguaje de los maestros logramos formar esos espíritus emprendedores. Correcto. Mira, son muchos los estudios y muchas las teorías que ya están más que demostradas que el espíritu emprendedor se forma. El ser humano, todos los seres humanos, tenemos muchas necesidades que de alguna forma hay que suplirlas. Cuando no se suplen correctamente desde la familia y desde la escuela, buscamos otros medios y a veces es cuando no resultan ser los mejores ejemplos. Entonces, ¿cuáles son? O sea, son más o menos unas 12, 15 necesidades básicas, pero voy a hablar solo de 3, que son las que están inherentes en el espíritu emprendedor. Es la necesidad de reconocimiento, la necesidad de logro y la necesidad de pertenencia. Reconocimiento, cuando una persona hace algo bien hecho, ¿qué mejor que reconocérselo? Así sea lo más simple. Lo que tú dices hace un momento, cuando llega el niño con esos ojos grandísimos, mamá, papá, mira lo que acabo de descubrir o mira lo que acabo de hacerte, ¿cierto? Es un regalo que te traigo. Asombrémonos, reconozcámosle la maravilla de regalo que nos está dando, por ejemplo, ¿cierto? Y estamos supliendo esa necesidad de una forma tan simple que en la cotidianidad se nos puede dar miles de oportunidades en el día para hacerlo y hacerlo bien. La necesidad de pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos ser de un grupo, ¿cierto? Saber que pertenecemos a una familia, en el salón, al grupo, no sé, bueno, 203, al 605, yo soy de ese grupo. Esa es una necesidad inherente. Entonces, maestros, educadores, cuidadores, padres de familia, ¿qué mejor que decirle al chico, a la chica, eres mi hijo, eres parte de mi familia, te reconozco como mi hijo amado, darles esa sensación de pertenencia y la orientación al logro. Todos los seres humanos tenemos eso innato en nosotros, por eso es que siempre tenemos espíritu de superación, nacemos así. Lo que pasa es que la vida y las malas experiencias nos van minando y nos van coartando. Pero si tenemos un buen encarrilamiento, si nuestros maestros nos ayudan, si nuestros padres y nuestra familia completa nos ayudan, probablemente vamos a tener una formación muy positiva y vamos a tener de por sí un espíritu emprendedor. Ahora bien, el espíritu emprendedor no pensemos únicamente que funciona para una empresa o para un proyecto, porque es que el primer proyecto es mi proyecto de vida. Y es en mi casa, y es con mi familia, que cuando yo tengo una autoestima bien trabajada, cuando yo tengo una autoaceptación de mí, porque parece una bobada y no lo es, y es que nos cuesta mucho aceptarnos como somos, mirarnos al espejo y reconocernos, y querernos y amarnos y respetarnos como somos.
¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado de pronto en un familiar, de pronto en un vecino, bueno, no sé, el pelito de fulano no me gusta o la estatura no me parece, y nos vamos llevando esa imagen, esa autoimagen negativa. Pero si en mi casa y en mi colegio pasa todo lo contrario y me dicen lo maravillosa persona que soy y lo lindo que es mi pelo y lo lindo que es mi piel, pues me voy creciendo, ¿cierto? Voy creciendo con una imagen muy positiva de mí. Eso me ayuda. Todos esos elementos forman una personalidad recia. Y cuando yo tengo esa personalidad recia, es mucho más fácil, gracias a la ayuda de mis padres o de mi familia en general, de mi núcleo familiar como tal, y de mis maestros, mi escuela, generarme un proyecto de vida exitoso. Y no dejar que otro me marque mi camino, porque es que finalmente cada ser humano es el que elige su camino. Si bien es cierto que los cuidadores y los padres son los guías, así como los maestros, es el individuo el que elige. Cuando yo tengo una personalidad bien formada, tengo un espíritu emprendedor y hablo de mis competencias emprendedoras, tengo la capacidad para marcar mi proyecto de vida, para proyectarme años adelante y para ir haciendo las tareas que día a día me requieren para llegar a culminar o a feliz término con este proyecto que desde muy pequeño me he encaminado, porque creo que muchos de nosotros desde muy pequeños sabíamos qué queríamos ser. Y de pronto por las circunstancias de la vida, a algunos se nos da completo, a otros no. Pero siempre en el fondo queremos y sabemos qué queremos ser. Entonces, cuando yo desarrollo estas habilidades emprendedoras, estoy sacando a flote todas mis fortalezas y estoy dejando ver cuáles son esas competencias y cuáles son esas habilidades que yo más adelante puedo trabajar para ser un profesional exitoso, sencillamente para ser un adulto feliz. Es eso. Luisa, tú has dicho algo bien interesante, bueno, todo, pero has dicho algunas ideas que yo quisiera como que charláramos a profundidad. Una tiene Dale. que ver con esa necesidad de reconocimiento, ¿cierto? Y que muchas veces en las familias, en las escuelas, los padres no sabemos, ¿cierto? No sabemos cómo orientar esa necesidad, digamos, cubrir esa necesidad de reconocimiento de nuestros hijos. Esa va unido un poco a también la idea del compromiso ético dentro del emprendimiento como el desarrollo de esa personalidad. Porque, bueno, hace unos días con un grupo de padres hablaba yo de la necesidad de que ellos vieran en nuestros trabajos, y más ahorita que están en contexto de teletrabajo, vieran que nuestro trabajo nos genera satisfacción y que fuera un ejemplo. Yo les decía que ustedes sean un ejemplo de amor hacia ese trabajo que desempeñan y de esa labor o esa profesión que tienen, porque a veces creo que pasa algo y es que los niños viendo trabajar a sus papás siempre parece que fuera a veces una carga, ¿no? Y me toca trabajar tanto porque tengo que solventar las necesidades de la casa y me toca trabajar tanto porque tengo que traer el sustento, ¿cierto? Pero yo les decía, ¿qué tal si hacemos ver a nuestros hijos que eso que hacemos no es solamente por un sustento económico, sino porque me hace feliz, y tú lo has dicho, porque es algo que me hace feliz, es algo que me hace sentir pleno en mi proyecto de vida? Entonces quisiera como que nos ahondaras un poco en cómo trabajar eso así. Vale, de acuerdo. Mira, cuando yo hablo de compromiso ético como emprendedor, digamos que estoy en el ideal, ¿verdad? Se ha formado un ser con la personalidad emprendedora. ¿Eso qué quiere decir? Si tú consultas en un lado o en otro, pueden haber diferencias conceptuales entre los autores de cuáles son las competencias para una personalidad emprendedora. Pero en definitiva no quiere decir que una persona tiene que desarrollar las 50 competencias que están, pero hay unas básicas. Entonces está el compromiso ético. Esa es una de ellas. ¿Cómo lo desarrollo yo? Acabas de hablar algo muy cierto, Ruth, y es que tenemos que disfrutarnos lo que hacemos. Nosotros tenemos que ser felices haciéndolo. Solo así el trabajo será pues con gusto realizado y los resultados serán muy satisfactorios. Y eso es recíproco. Si yo me siento feliz en lo que hago,
el resultado es excelente. El ejemplo de los padres es fundamental. Hablábamos hace un momento, los padres y los cuidadores y los maestros somos los modelos de estos chicos y de estos adolescentes y jóvenes que están en formación. El primer referente que los jóvenes tienen es su familia. Si los oyen a los papitos con lenguaje negativo sobre las actividades que están desarrollando, se van a generar un imaginario que trabajar es difícil, que trabajar es malo, que trabajar es muy duro, porque es que entonces papá, mamá siempre lo están recordando en la casa, ¿verdad? Es que tengo que hacer esto, es que tengo que entregar tal cosa, uy, pero es que qué día tan largo. Yo sí pienso que debemos procurar ser impecables en el uso de la palabra, más cuando estamos formando personas, porque nosotros somos la réplica que ellos tienen ahí, somos el referente, somos el modelo, y bien o mal van a tomar muchos elementos de nosotros para generar en ellos su propio proyecto de vida y para generar esa proyección. Todos deseamos como padres lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer si todo el día el ejemplo nuestro no es el mejor? Y no necesariamente necesitamos vivir en un mal ambiente, es mi actitud, es mi postura, es mi respuesta, ¿verdad? Entonces, siempre, no solo ahorita en la virtualidad, que es mucho más sentido porque estamos compartiendo los espacios todo el tiempo, pero esto es siempre, cuando llego a casa, feliz porque me voy a reunir con mi familia, feliz porque vengo de trabajar, porque es que gracias a ese trabajo yo puedo suplir unas necesidades, yo puedo pagar mis recibos y entonces mantengo mis servicios al día y yo puedo darle comida a mis hijos, yo puedo pagar mis servicios de internet y bueno, todo lo demás. Pero yo sí pienso que tenemos que reinventarnos todos en el lenguaje, en el uso del lenguaje. No es fácil hacerlo, yo lo sé, así como los maestros. Si los maestros queremos formar personalidades con espíritu emprendedor, los maestros estamos llamados también a hacer ese cambio, a reinventarnos. ¿Cómo es la manera como les hablamos a nuestros estudiantes? ¿Cómo los alentamos para salir adelante? Muy cierta la cita de Andy Freire. No se necesita ser rico, se necesita querer hacerlo, tener esas ganas de hacerlo, esa orientación al logro. Pero ¿cómo voy a tener yo orientación al logro si todo el tiempo me la mutilan en mis espacios, bien sea en mi familia, bien sea en mi escuela? Tenemos que volvernos muy propositivos en nuestro lenguaje. Pienso que eso es primordial. Esos seres propositivos, tú haces una propuesta, Luisa, bien interesante, y es el desarrollo de un modelo, un enfoque por competencias que desarrolle las competencias emprendedoras. Yo quisiera que nos hablaras un poco de eso porque, bueno, ligado a otra idea, y es cómo en el plan de estudios digamos, desarrollo de competencias no se convierte solamente en algo que vamos a hacer en la media técnica, es decir, en los grados para nuestro país 10º y 11, sino también lo podemos hacer desde pequeños, o sea, cómo desarrollar esas competencias emprendedoras desde pequeños, desde que los niños están en los grados de transición, de preescolar, de primaria, ¿cierto? Entonces yo quisiera que tú nos hablaras de eso porque siento que es un llamado a que hay una transversalidad, ¿cierto? De ese enfoque. Así es, correcto. Totalmente de acuerdo. Bueno, Colombia tiene en su haber ya 2 leyes para fomentar la formación en emprendimiento. La primera es la Ley 1004, que surgió en el año 2006. Esta ley hablaba básicamente de promover el espíritu emprendedor en los estudiantes, capacitándolos para que generaran sus propios emprendimientos. Esta ley, pues digamos que en el nivel de educación media no fue muy bien acogida, no fue muy bien tenida en cuenta, realmente es muy poco lo que de ella se ha trabajado. Sin embargo, gracias a la pandemia, en diciembre del año pasado surge la Ley 1069 y es la que en este momento estamos escuchando que promueve nuevamente con mucha más fuerza
la formación en emprendimiento. ¿Qué tiene de diferente la una de la otra? La formación en emprendimiento del 2004 entonces hablaba de generar espacios de educación para promover el espíritu emprendedor, con el único fin prácticamente que salieran los estudiantes y pudieran formar sus propios emprendimientos. La ley del 2020, ¿qué dice? Dice que vamos a ayudarnos de la ciencia y la tecnología para promover la formación y hace un llamado muy especial a los educadores y dice, fórmense en competencias emprendedoras para que puedan guiar a estos estudiantes y no dice en la educación media, dice en la escuela. Es decir, que nos abarca desde primera infancia hasta educación media. Y en el caso que nos compete, educación media técnica o en la formación para el trabajo. Entonces, ¿qué dice? Hay que crear ambientes que favorezcan la innovación, la creatividad y esas ganas de descubrir nuevas formas de trabajo en nuestros estudiantes. Para eso, entonces, hay que formar al profesorado, nos llaman a que nos formemos en cómo trabajar este desarrollo de habilidades y de destrezas específicas en los estudiantes. Vale la pena aquí aclarar que no es nada nuevo. Nosotros lo hemos venido trabajando, de pronto no con la misma intención, pero sí lo hemos trabajado. No es nada nuevo. Entonces hablan de formar en competencias emprendedoras. Lo que yo te decía hace un momento, existen tantas, desde tantos autores, que sería casi que imposible meter en un plan de estudios todas. Entonces nos vamos por unas que para nuestro caso en Colombia pues aplican perfectamente y que las estamos trabajando en la cotidianidad, pero las vamos a trabajar con una intencionalidad y es mirar cómo logramos formar esa personalidad que tenga esas tres condiciones que hablaba hace un momento, la orientación al logro, el reconocimiento, ¿cierto?, para que sean entonces espíritus emprendedores. Estas competencias son trabajar primero que todo con ellos, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la perseverancia, la responsabilidad, la ética, ¿cierto? ¿Y cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo impulsamos en los estudiantes? Cuando los invitamos a que trabajen, por ejemplo, en el aprender haciendo. Cuando yo tengo mi teoría, pero la llevo a la práctica y concreto esto, paso de una teoría y de mirar cómo hago esa praxis o esa articulación entre el saber hacer y el hacer, estoy aprendiendo, estoy haciendo desde lo que he aprendido. Excelente manera para trabajar las competencias emprendedoras. Otra manera también es el trabajo por proyectos. Es otra metodología que se orienta muchísimo a generar todo este desarrollo de habilidades, de búsqueda, de poder depurar información, de mirar qué es lo nuevo. Si yo le permito al estudiante que busque, que mire qué hay desde la idea que él tiene, si le permitimos al estudiante indagar, adentrarse en ese mundo infinito que nos brinda hoy en día la tecnología, llevar esa primera idea que tiene y explorar en ese mundo maravilloso infinito que tiene, el muchacho va a generar cualquier cantidad de ideas innovadoras. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a identificar oportunidades, ¿cierto? Va a empezar a proyectar de dónde parte, a dónde quiere llegar, entonces va a generar un proyecto, lo va a ir haciendo de una manera tan natural y tan innata que habrá un momento en que él mismo también va a evaluar, va a replantear y va a avanzar. Esa metodología de proyectos y esa metodología de aprender haciendo se aplica también a la vida. A la par, y es muy bueno ver cómo a la par, como docente, puedo ir orientando el proyecto de vida de mi estudiante en la medida en que lo oriento a ser un emprendedor social. O sea, ¿por qué emprendedor social? Lo dijimos hace un momento, porque es ese desarrollo de competencias de responsabilidad social, que yo no soy único en este universo, que este pedacito de mundo que tenemos debemos cuidarlo entre todos. Es eso.
esa corresponsabilidad, porque creo que sería un principio de corresponsabilidad, ¿cierto? Emprendo para Correcto. también ayudar a mi comunidad. Luisa, hay una pregunta que me asalta con todo esto y es, nosotros en las aulas de clase como maestros, podemos generar actividades, tú nos decías, el trabajo por proyectos y todo eso, que generen nuestros estudiantes esa, digamos, capacidad emprendedora. Pero también, ¿cómo podríamos en la familia generar un trabajo en las familias que ayude a nuestros estudiantes a esa actitud, a los hijos en esa actitud emprendedora? ¿Cierto? Ya hablamos del lenguaje, ya hablamos de la actitud, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos hacer algunas actividades en casa, en familia, que promueva esa actitud emprendedora? De acuerdo, Ruth. Mira, en familia y más ahora en este momento que estamos bajo un mismo espacio, casi que las 24 horas compartidas, asimismo las actividades son compartidas. Los estudiantes, en su rol de estudiantes, claro, no los interrumpo, pero hay un momento que es de compartir en familia todo, todo, absolutamente todo. El arreglo del hogar, o sea, las tareas de la casa, el ir a hacer las compras, el generar un momento de diálogo entre todos, donde todos nos escuchemos, donde todos nos opinemos con respeto, pero sobre todo es no eximir a nuestros hijos de las responsabilidades de lo que es compartir en familia. Responsabilidades que a veces parecen obvias, pero se dejan pasar. Entonces, tenemos unos horarios, tenemos unos hábitos, ¿cierto? Hay que formarlos en hábitos, hay que cumplir unos horarios. No por el hecho de estar en el hogar todo se nos olvida, ¿no? Porque es que finalmente somos seres sociales, ¿verdad? Entonces, en la manera que yo respeto los espacios y colaboro en las actividades de ese mismo espacio que es compartido, estoy formando a la persona, le estoy ayudando, le estoy promoviendo a mi hijo su autoestima, su autoimagen, su autoaceptación, el reconocimiento, ¿cierto? El logro, o sea, saber que desarrolla unas actividades en la medida que va creciendo, pues digamos que la dificultad también tiene que ir en aumento de las actividades que desarrolla, que se empodere de una actividad desde el principio hasta el fin y me la entregue finalizada. Eso es reconocimiento, eso es darle un parte de seguridad y de confianza, es decirle, tú estás en perfectas capacidades de desarrollarlo y lo vas a hacer excelentemente. Entonces, ¿cómo como papás no podemos olvidar la corresponsabilidad que tenemos de verdad en la crianza de nuestros hijos y cómo ellos tienen también su parte de participación activa en la conformación de familia y de hogar? El hogar lo hacemos todos, no lo hacen solo los papás, no lo hacen solo los hijos, somos todos, cumpliendo responsablemente con las actividades y el rol específico de cada uno en cada momento y en cada lugar. Luisa, otra pregunta, y es que tiene que ver con la idea que tú nos dabas de emprendimiento, con la idea de innovación, ¿cierto? Yo quisiera que nos ayudaras un poco ahí, porque entonces, ¿qué es lo nuevo que crean los niños, los jóvenes, y que podemos validar como nuevo, ¿no? Porque muchas veces, no, eso ya está en otro lado, no, eso ya lo hicieron allí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo validar esa idea de innovación también? Vale, a ver, innovar no es generar de la nada, innovar es partir de algo que ya está, ¿cierto? Pero de acuerdo con la época y de acuerdo con cuando yo identifico una necesidad, yo veo que ya hay algo que responde a esa necesidad, pero no la satisface totalmente. Entonces yo puedo mirar la forma de satisfacerla totalmente. Al hacerle ese agregado o hacerle esa modificación, yo estoy innovando. Entonces, todos los días salen proyectos innovadores, precisamente porque somos seres cambiantes, porque hoy queremos una cosa, pero ya mañana esa cosa que hoy era fabulosa, mañana ya no nos suple, queremos algo más. Entonces, el emprendedor está pendiente de eso y me da la respuesta.
Yo cuando hago las clases con mis estudiantes me llevo unas sorpresas maravillosas porque hablamos así de todo esto y les digo, bueno, en cualquier medio, en cualquier campo o mercado, más bien para hablar del lenguaje técnico, en cualquier mercado hay cosas que van saliendo, se nos vuelven obsoletas. Hay otras que permanecen, pero cada vez nos satisfacen menos. Y tú no te imaginas la cantidad de propuestas innovadoras que salen. A partir de identificar, primero, qué es la función que cumple. Y segundo, quién es el usuario y qué necesidad no está siendo suplida. Entonces, cuando yo sé quién es el usuario y por qué está insatisfecho y por qué está buscando nuevas cosas, yo puedo generarle ahí la innovación. Digo, mire, esto está en el mercado, pero lo que yo le propongo es esto más esto. Y le va a dar respuesta a su necesidad. Y ellos quedan muy sorprendidos, los estudiantes, cuando dice, parece que nos leyeran la mente. Porque cuando uno menos piensa que un producto no le está dando o que algo le falta, sale la publicidad de cualquier empresa diciéndole lo que usted está preguntando. Digo, exactamente, porque está el emprendedor buscando qué necesidad tiene la persona y buscando cómo le da respuesta positiva en muy corto tiempo para que no, o sea, para no perder esa oportunidad. ¿Por qué? Las oportunidades no son eternas. Se presentan, hay que saberlas identificar y hay que aprovecharlas. Cuando un joven desarrolla todas estas habilidades, de hecho, es una persona muy confiada en sí misma y sabe que tiene ese olfato para encontrar esos puntos álgidos o esos puntos sin resolver y ahí cae y ahí da la respuesta. Luisa, yo quisiera que nos comentaras algunas, no voy a decir una porque yo creo que son muchas, algunas experiencias que has tenido con tus estudiantes en formación donde tú ves todo ese desarrollo de esa personalidad emprendedora y esas competencias emprendedoras. Gracias, claro que sí. No, son muchísimas. Yo te hablo, por ejemplo, de un proyecto que pues se presentó en un concurso con Colombia Emprendedora, que es del gobierno, y ganó ese proyecto y ganó un viaje a Haití para representar al colegio por el emprendimiento que hicieron, y era una cosa, o sea, a la vista podía ser tan simple, pero era tan innovador. Eran 3 niñas y una de ellas tenía a su abuela en su casa. La abuela quedaba sola la mayor parte del día porque salían todos a trabajar y la abuela pues tenía varios problemas de salud y tenía que estar medicada por horas exactas. Ya por la edad a la abuela se le olvidaba tomarse las pastillas o a veces las confundía. Entonces llegaban ellos en la tarde, noche, la abuela no se las había tomado o se las había tomado en desorden. Estas 3 chicas conocen esta situación, identifican esa necesidad y dicen, ¿qué hacemos? O sea, ahí hay una situación problemática. ¿Cómo la resolvemos? Fue maravilloso. Se generaron un pastillero electrónico que con una luz y un sonido le decía a la abuela qué pastilla y a qué horas debía tomar. ¿Sí? Entonces fue súper novedoso, totalmente, porque una de las condiciones de los emprendimientos sociales es que tienen que ser sostenibles, sustentables y amigables con el medio ambiente. Entonces era totalmente amigable con el medio ambiente, utilizando materiales totalmente amigables y de una muy larga duración. Ese proyecto ganó premio. Y así pues hay infinidad de proyectos que salen de las necesidades que ellos mismos como estudiantes identifican al interior de su familia, en su barrio, en su cuadra, en su comunidad. Tuvimos un emprendimiento que hoy en día pues va muy bien y fue también un joven que salió del colegio y no encontraba trabajo. Entonces, tengo otro, ya me acordé de otro igual. Este joven comenzó, su mamá hacía arepas y le vendía a las amigas en la cuadra, qué sé yo. Este joven, habiendo trabajado pues en el colegio 2 años bajo la asignatura conmigo, sabía de costos, sabía de
técnicas de ventas, montó su fábrica juicioso, llamó a algunas compañeras del colegio, fueron las primeras operarias, mientras ellas ya luego hicieron algo más. El hecho es que hoy en día esa fábrica es en Bachoé, tiene 5 pisos y ahí va bien, va bastante bien. Y otra chica, que me acuerdo en este momento, tampoco conseguía trabajo, no podía entrar a estudiar inmediatamente. Esta niña cogió una idea de un proyecto, no había sido el de ella, era una idea de otro proyecto, de otra modalidad técnica inclusive, la cogió, la desarrolló y montó una fábrica de escobas, cepillos, todo lo de aseo, cogiendo la idea de proyectos que vio en el colegio. Ella misma hizo la máquina. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Con las botellas PET. O sea, coge las PET, las vuelve hilos, y los hilos las vuelve escobas y los vuelve cepillos. Y pues también hizo traperos. O sea, hasta donde supimos, ella iba muy bien. Ahí eso es en Suba, en un sector de Suba, y ya tenía varios contratos con varias empresas pequeñas, que ella ya era la que proveía estos elementos. Sí, son muchos ejemplos. Luisa, pero mira la grandiosa idea que tú nos has dado y es cómo pensar los emprendimientos desde las situaciones familiares y cotidianas. O sea, un emprendimiento social que responda a una necesidad familiar. Digamos que dos de los emprendimientos lo podemos poner en el emprendimiento ya empresarial, pero este caso de la abuelita es como desde esa necesidad familiar que hay, busco las ideas, tengo las ideas, las problemáticas, ¿cierto? Para decir, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Y ahí hay una idea de emprendimiento. Esa idea me emociona mucho porque es decirle a las familias, en la vida cotidiana están las situaciones, a veces problemas, y nosotros podemos resolverlas, ¿cierto? Y de pronto son nuestros hijos, son los mismos padres de familia, los cuidadores, los que pueden hacer ahí un trabajo en equipo, inclusive para resolver de manera con una idea de emprendimiento muchas situaciones que se les presentan. Luisa, pues bueno, antes de irnos y agradecerte este espacio, estas ideas tan importantes para crecer juntos en familia y escuela, quisiera que le des un mensaje a todas las familias, a todas las escuelas que nos escuchan hoy y a toda nuestra audiencia que está aprendiendo de ti. Gracias. Bueno, mira, yo pienso que como seres humanos, como seres cambiantes, la habilidad de desaprender es para usarla. El hecho de haber tenido unas prácticas buenas, regulares, no quiere decir que sean eternas. Tenemos la oportunidad de formarnos en unas prácticas muy positivas, partiendo desde la cotidianidad misma, y la invitación es para que tanto profesores como cuidadores, como padres y madres, nos unamos a esto. Mejoremos muchísimo nuestra comunicación en la forma como nos referimos al otro, seamos muy propositivos, muy positivos y cambiemos asimismo la mirada nuestra que tenemos de nuestro mundo, de nuestra cotidianidad. Si lo vemos bien, si vemos que todo está funcionando bien, si vemos que mi casa funciona bien, que mi barrio funciona bien, que mi ciudad funciona bien, el cambio empieza por mí. Lo hemos oído muchas veces, eso es muy cierto. Si mi mirada cambia, el mundo cambia. Y si mi mirada cambia y mi lenguaje cambia, seguro que mi familia cambia y mi vida cambia. Entonces es una invitación para volver a aprender, nunca es tarde. Somos seres dinámicos, somos seres cambiantes y todos los días podemos aprender para mejorar. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, a toda nuestra audiencia, estas ideas de emprendimiento, de una personalidad emprendedora que se forma, que no viene dada y que podemos estar formando en nuestros ambientes familiares y escolares. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Luisa, nuevamente. Y bueno, los esperamos en la próxima emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela.